Gracias Cosmos, transmitiendo desde cualquier punto de la Vía Láctea para todo el universo, y estamos ahora con nuestro amigo Iván Pérez, que es antropólogo. ¿Cómo estás, Iván? Claro, días todavía. Todavía días. Oye, ¿cómo debemos entender a las culturas indígenas? ¿Cómo debemos pensar en ellas? No sé si tengo una respuesta para eso. Sí. Yo te puedo decir un poco sobre el lugar donde trabajo. Trabajo en la Sierra Norte de Puebla con comunidades nahuas en el municipio de Huauchinango, aunque he trabajado también en el municipio de Chiconcuautla. Y bueno, cómo entender a las comunidades indígenas seguramente tiene como distintas respuestas. Sí. Yo he trabajado aspectos más bien que son los que me interesan, de la mitología, de la ritualidad, y de la escatología indígena, la escatología náhuatl, de cuáles son sus concepciones sobre la muerte. Claro. Bueno, quiero tocar el tema de la muerte, pero antes también, digo, para ir sobre esta línea, ¿cuál es el error más común que cometemos desde este lado del mundo, digamos occidental, si es que se puede llamar así, o accidental, para cuando pensamos en las culturas indígenas y nuestra relación con ellas? Bueno, lo difícil que resulta de cualquier relación interpersonal o entre distintas culturas es la realización de una serie de equívocos, ¿no? Nosotros, cuando nos acercamos a un pueblo, por lo general, incluso sucede en los antropólogos, proyectamos una serie de concepciones que nosotros tenemos sobre la vida o sobre la muerte, y que las extrapolamos a otras culturas. Entonces pensamos que, por ejemplo, la idea de lo sagrado es lo mismo en las culturas indígenas que la tradición judeocristiana. Claro. Y bueno, por ejemplo, otro ejemplo. Quizás tan necio como cristianizar a Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? O verlo en términos maniqueos de lo bueno y lo malo, cuando las culturas indígenas, por ejemplo, ven una serie de alternancias y sí, un continuo que va de lo fasto a lo nefasto. Sí. Y que no necesariamente lo ven dicotómico. Si hay que tratar, sí, con el diablo, hay que tratar con el diablo. Si hay que tratar con las divinidades fastas, pues hay que tratar con, sí, las divinidades fastas. Y ellos tienen una serie de códigos diplomáticos, una serie de códigos rituales que se aplican tanto para las deidades fastas como para las nefastas. Claro. Sí, digamos, en el caso del ritual, pues, a Santo Luzbel en Yohualican, por ejemplo, que la figura del diablo él es el hermano de Jesús, digo, ya en el sincretismo, ¿no? A eso nos referimos. Pero ¿cómo entender me gustaría que hablaras de esa diferencia entre lo divino según el punto de vista occidental y el náhuatl? Quizás justamente no es un sincretismo, esta idea claro, de las divinidades emparentadas, de Dios hermano del diablo, es bastante común en las culturas indígenas, y es parte de una serie de relaciones de entendimientos que estructuran como un pensamiento mayor. O sea, por ejemplo, los rarámuris, los hijos de Dios son justamente los rarámuris, mientras los mestizos, los chavochis, son los hijos del diablo, y a ellos les tocó la riqueza, una serie de cosas de las cuales carecen una suerte de hombres verdaderos, los rarámuris, sí, pero que tienen el costumbre, la forma de hacer las cosas, y sobre todo una ética que emana de haber sido elegidos por Dios, ¿no? Por este Dios rarámuri, que no es el Dios judeocristiano, ¿no? Ni es el diablo judeocristiano, que tiene elementos, pero la lógica interna es completamente sí, intangible también, la manera en cómo indígena, ¿no? La practican. Oye, mira, vamos a entrar sobre este tema de la muerte. ¿Cómo piensan, cómo conciben la muerte de los pueblos indígenas? ¿Cuál es su relación también con la vida? Bueno, la muerte es entendida, al menos lo que yo conozco, donde he trabajado en la comunidad de Coahuila, en la Sierra Norte de Puebla. La muerte es una continuidad de la vida, es una existencia distinta simplemente, pero las personas siguen realizando las actividades de género
que tienen, incluso de manera más tradicional que en sus comunidades de este dominio, de este tiempo, digamos, de ¿no? este mundo. Entonces, las personas, todo esto se ve, por ejemplo, a través de los rituales fúnebres, la cantidad de esfuerzos que utilizan para realizar. Desde llevar la comida, llevar la música. Así es. Pero sobre todo los implementos que llevan, objetos y cosas que se van a llevar, porque los nahuas consideran que es una forma de mudarse, como si hicieras un viaje y te fueras a otro espacio-tiempo. Sí. Entonces, y terminan, de hecho, bueno, preguntando, ¿no? Terminan de elaborar o sus ciclos, o terminan lo que estaban haciendo en vida y no terminaron, pueden terminarlo en esa dimensión. No, ¿qué pasa con el muerto? Si se jerarquiza, digamos, o sea, llega a tener un lugar interesante o importante dentro del núcleo social, familiar. ¿Qué pasa? La gente, por lo común, la gente convencional, la gente normal, tiene un destino post-mortem en el cual va a ir a seguir haciendo las funciones que tenía. Si era agricultor, será agricultor, si era comerciante, será comerciante. Aunque esta suerte de mundo virtual se va modernizando cada vez más. Hay gente, por ejemplo, que la entierran ya con sus tarjetas de crédito y una serie de cosas porque las va a utilizar en ese otro mundo que seguramente habrá cajeros automáticos, ¿no? ¿Por qué este mundo es tan parecido al otro? Es una réplica, es un desdoblamiento, pero el otro no es completamente análogo, porque el otro es mucho más tradicional, ¿no? Siempre lo describen como gente que trabaja en el campo, que se dedica a labores, lo que idealmente sería lo que sería la vida ideal campesina, indígena, ¿no? Es como no será, digo, en el fondo una utopía perseguida. No sé, nunca le he preguntado eso a los nahuas. Claro. Lo que sí sé es que la gente convencional, digamos, la gente normal se va a este lugar, el cual es entrañable, se añora porque allí están todos tus parientes y no hay nada más reconfortante que la vida con tus parientes y con está tu mujer, tus hijos, tus afines, están una serie de personas las cuales son entrañables, con las cuales has construido relaciones fuertes, intensas, ¿no? Has construido. Y durante el momento de la muerte, ¿qué pasa? Bueno, hay una fiesta, se llora, se ríe. ¿Qué pasa? Digo, aquí lloramos y a mares, ¿no? No, la gente llora, siempre es una pérdida, ¿no? Digo, la idea judeocristiana de la promesa de un paraíso, aunque si se te muere un familiar, de todos modos, aunque sepas que si fue un buen cristiano va a renacer, pues en la inmediatez te duele, ¿no? Los nahuas es algo similar. Sí. La gente sabe que, pero también entiende, tiene varios códigos que le permiten llevar este duelo de distinto modo. Sí. Porque los muertos son, decía yo en un texto que escribía, los muertos son entrañables. Se les quiere, pero también una vez que están desprovistos de cuerpo no deben de estar aquí. Y si están aquí son patógenos. Y si están aquí te van a dañar. Entonces hay una relación, no de ambigüedad, sino muy claro que... Digamos, estar aquí a lo mejor psíquica o psicológicamente, ¿no? Siguen estando en el ambiente familiar, en las decisiones de la familia. Si no se van al mundo correctamente con una buena fiesta, ¿cómo es? Los nahuas consideran que hay un periodo en el cual los difuntos se van a integrar al mundo de los muertos. Sí. Y es un periodo que es un recorrido, ¿no? Hay allí una serie de analogías en el tiempo, porque lo que para nosotros es un año, para los muertos es un día. Okay. Ahí hay una condensación de tiempo difícil de explicar. Es como si los muertos vivieran en permanente relación con los vivos, porque la fiesta de Todos Santos, que es anual, es como si ellos regresaran diariamente a su casa, de algún modo. En fin, que cuando se va a integrar, cuando una persona se muere y se va a integrar, es que una parte de él, su alma, digamos, no se integra por completo y de manera inmediata al mundo de los muertos, sino que es un proceso transitorio. Y entonces durante ese periodo
puede ser irascible, puede sentirse, porque tiene conciencia el muerto de sí, se puede sentir incluso iracundo y se puede tratar de llevar a alguien, ¿no? Entonces son muy peligrosos. Los muertos son como los sujetos del cosmos nahuas los que más tratan los nahuas, los macehualne, y a quien se les teme también. O sea, dan enfermedades, matan personas, o sea, no importa que sea tu pariente, te puede chingar. Están viendo las cosas desde un punto de vista distinto, tanto los muertos como los vivos. Entonces los vivos tienen que realizar procedimientos rituales para negociar con protegerse mundo de estos sujetos que son sus parientes. Sí. Oye, Iván, pero bueno, ¿y tú cómo vives la muerte? O sea, suena raro, ¿no? Pero ¿cómo la concibes? ¿Cómo la miras desde tu punto de vista? Digo, como estudioso, hay muchas perspectivas de las que nos puedes hablar seguramente, pero ¿cuál es tu perspectiva? Yo creo que la perspectiva mía sería de lo menos interesante que te la dijera. Preferiría hablar sobre los nahuas, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, sí, te entiendo, ¿no? Entiendo. Es lo más convencional. Sí, puede ser que no sea interesante o no. Digo, eso no lo podremos saber. Tú lo puedes opinar, sí, seguramente, pero finalmente estás empapado en este rollo y tiene que afectar tus sueños, tiene que afectar tu vida cotidiana, tiene que afectar tu manera en la que te relacionas hasta con nosotros, que a lo mejor no entendemos muy bien qué está pasando en el mundo now. Sí, por eso me atrevo a preguntártelo. Sin duda. O sea, esto sí te puedo decir. Yo creo que la importancia de la antropología es justamente develarte una serie de realidades que son ajenas a la tuya y que te ayudan a sensibilizarte y a comprender cosas que habitualmente no considerarías, ¿no? Entonces sí, la importancia de la muerte, concebirla como, o sea, estudiarla y entender, aunque sea un poco de cómo comprenden los nahuas este tipo de cosas, sí ha afectado la forma en que yo concibo la vida, sin duda, sí, ¿no? Pero eso sí, es algo más personal, sí. y creo que una persona que pueda leer, por ejemplo, este libro que escribí sobre el inframundo nahua a través de la narrativa puede entender este tipo de cosas que relativizan una serie de concepciones que nosotros tenemos, ¿no? sobre la vida, Sí. y que pueden al final enriquecer, no solo para exotizar y ver, decir, o claro, volver esto algo místico, sino sí, para, en verdad, o un negocio también, ¿no? A o veces. un negocio, lo que sea. Entender cómo hay una serie de respuestas ante el infortunio, ante la muerte, que son distintas a las nuestras, y que conocerlas termina por enriquecer nuestro universo. Sí, bueno, sin duda, hasta que nos estemos en ese momento de la muerte sabremos bien qué rollo. Ahorita podemos jugar un montón de cosas, pero hablando ya de este lado, del lado de la vida, me gustaría que nos comentaras, si nos permites, qué va a pasar estos próximos días. Si nos puedes hacer un breve comentario al respecto de la Feria Viva de las Culturas Indígenas. Se llama las Fiestas de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Se va a realizar del 27 al 30 de agosto, de un horario de 10 a 8 de la noche. Es un espacio que queremos que sirva para visibilizar la presencia indígena en la Ciudad de México, para concientizar de esta presencia, que sirva de algún modo para esta visibilización, para contrarrestar la profunda discriminación que hay de las culturas indígenas en la ciudad. Los pueblos indígenas, las culturas indígenas, son estadísticamente los más discriminados en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, la ciudad siempre ha tenido un componente indígena, siempre ha sido cosmopolita en ese sentido, y queremos que se vea, ¿no? Queremos que se reconozca la trayectoria de tantos migrantes que han hecho crecer esta ciudad, ¿no? Y que están allí, que están presentes en todos los aspectos, en nuestra culinaria, en nuestra distribución de los espacios, lenguaje, vestimenta, en las toponimias, en la lengua, fenotípicamente, una serie de cosas que eso se valora como algo positivo. Entonces para ello hicimos
configuramos una fiesta de las culturas indígenas donde hay una parte de expoventa para que se conozca la cultura material de lo que fabrican con sus manos las comunidades indígenas. Hay un espacio de comida tradicional indígena para que se conozca la culinaria, la riqueza culinaria de los pueblos. Y también hay un espacio de conferencias en el cual irán a hablar especialistas y no especialistas, digo académicos y no académicos, sobre la temática indígena, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Hay un espacio de cine en el cual vamos a estar transmitiendo cine y documental indígena. Hay una pequeña exposición y venta de libros donde habrá un pequeño foro que se llama Sensontle, el foro mayor del que les hablé primero, de conferencia se llama Carlos Montemayor. Y habrá una exposición etnográfica donde conoceremos una pieza de cada una de las culturas materiales indígenas del país, y una exposición también sobre lo que es la capital de México, la Ciudad de México como capital indígena, el cual veremos a partir de infografías y una muestra curatorial de objetos, pero sobre todo fotografías y cédulas sobre qué es ser indígena en la ciudad. Sí. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué hacen? Sí. Bien, Iván, pues me parece, me queda claro que una manera de mirarme a mí mismo es mirar hacia el mundo que me rodea, y en este país pues estamos rodeados de muchos mundos. Es un México hecho de muchas visiones, y pues muchas gracias por permitirnos intercambiar palabras contigo y pues mostrar un poco de la visión que también tú tienes para con nuestro México. Pues mil gracias otra vez. Pues gracias, amigos del Renacimiento Mexicano. Gracias, Cosmos.